Hola, profes. Espero que estén bien el día de hoy. El día de hoy vamos a realizar el taller de la unidad número 2. Recuerda que si estás aquí es porque ya desarrollaste el trabajo de la ficha conectada y ya asististe a la sesión también de forma sincrónica o de forma asincrónica en la que se explicaron todos los temas relevantes de dicha unidad, ¿vale? Entonces, a continuación vamos a hacerlo. Vamos a explicarles paso a paso cómo se va a desarrollar el taller y en qué consiste el taller. Recuerden entonces que estamos en la unidad número 2 y el taller es este que se encuentra aquí debajo. ¿Listo? Ustedes van a descargar este taller y es allí también donde ustedes van a subir el documento que se necesita, en este caso el link, para que ustedes lo puedan postear posteriormente. Aquí yo ya lo he descargado y lo tengo presente, entonces este es el taller y vamos a leerlo para entender qué es lo que nos están pidiendo. Listo. Para este reto debe programar la microbit con el fin de mostrar en la pantalla los niveles de lectura de los tres pines 0, 1 y 2 y puede crear tres sensores externos como los expuestos en la ficha para hacer mediciones reales y comparar, por ejemplo, cómo cambia la conductividad del agua a medida que se disuelve sal común en ella. Comience por hacer que la columna de luces LED de la izquierda se incremente proporcionalmente a la lectura del pin 0, como lo muestra la progresión en pantalla. Y aquí nos muestran entonces un ejemplo con una variable que se llama conductividad que es mostrada de acuerdo a la cantidad de LEDs que están aquí. Mientras más LEDs se enciendan, habrá mayor conductividad. ¿Listo? Es como un indicador. Nos están pidiendo hacer un indicador con la columna de LEDs que nos está apareciendo allí. El nivel de la columna debe bajar a su vez si baja la lectura del pin 0. Una vez haya programado el pin 0, puede programar los pines P1 y P2 en la columna del medio y la columna derecha, respectivamente, como lo muestra la imagen. Y aquí nos muestran entonces tres columnas funcionando con tres niveles diferentes de indicadores, es decir, con tres variables diferentes. En este caso, las variables podrán ser temperatura, humedad, conductividad o cualquier otra tres que usted quiera inventar. Observen la imagen que el nivel que representa la lectura de cada pin está en un rango proporcional al máximo del nivel que puede alcanzar cada lectura con el número máximo de LED que se puede encender en cada columna. Entonces recuerden que tenemos una matriz de LEDs de 25 por 25 en donde cada columna tiene 5 LEDs, ¿vale? Y también esos LEDs, como ya se lo habíamos explicado en la unidad 1, cada uno de ellos tiene una coordenada la cual vamos a utilizar para encender el LED que nosotros estemos interesados. En resumen, este ejercicio consiste en programar la micro:bit para generar tres columnas que revelen el nivel proporcional de lectura de cada uno de los pines que se encuentran debajo. Justo así, entonces, el pin 0 va a estar relacionado con la primera columna, el pin 1 va a estar relacionado con la columna del medio y el pin 2 va a estar relacionado con la última columna del lado derecho. En otras palabras, aquí lo que nos piden es lo siguiente, que la micro:bit sea capaz de responder a los niveles de lectura leídos en cada uno de los pines, ya sea en el 0 o ya sea en el 1, así como lo estoy mostrando, o ya sea también en el 2, de manera totalmente independiente. Son como unos indicadores, ya muchos han visto, por ejemplo, a veces anteriormente el volumen se indicaba con el nivel de unos LEDs, entonces uno sabía si había mucho o si había poco. Aquí es lo mismo, hacer una pantalla de indicador para ver las variables leídas, qué tan altas o qué tan bajas se encuentran en la vida real. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a hacerlo y vamos a explicar entonces el paso a paso. Para eso vamos a crear un nuevo proyecto, ¿listo? Para que lo tengan allí presente. Déjenme aquí y crean un nuevo proyecto y le vamos a poner en este caso taller-unidad 2 avanzado para que no lo confundan con los ejercicios del curso inicial. Perfecto. Aquí ya tenemos nuestro código, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer entonces es que lo primero que debemos tener en cuenta son las tres variables que nosotros debemos crear y que se van a relacionar con cada uno de los picos. ¿Listo? Entonces, para fines de este ejercicio, yo voy a crear tres variables. Una que se va a llamar temperatura, otra que se va a llamar humedad y otra que se va a llamar conductividad. Son tres variables físicas reales que la micro:bit vamos a simular que va a medir. Listo, para que lo tengan pendiente. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, crear tres variables. Inicialmente, como lo dije, temperatura. Segundo, vamos a crear la variable humedad.
Y tercero, la variable que se llama conductividad. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a relacionar cada una de esas variables con la lectura analógica de un pin. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La variable temperatura la vamos a relacionar con la lectura analógica del pin P0. Y la variable humedad la vamos a relacionar con la lectura analógica del pin P1. Y la de conductividad con la lectura analógica del pin P2. Recuerden la diferencia entre lectura analógica y lectura digital. Aquí nos vamos a concentrar en una lectura analógica porque es una variable física real que varía en el tiempo. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Dentro del para siempre no vamos a usar el bloque al iniciar, entonces lo podemos borrar con fines de organizar. Vamos a establecer la variable temperatura para eh, una para una lectura analógica. Recuerden que la lectura analógica lo encontramos dentro del menú avanzado en los bloques de pines. La lectura analógica está aquí. Así, la ponemos allí. Lectura analógica pin PC. Como vamos a hacer lo mismo con la conductividad y con la humedad, entonces simplemente vamos a duplicar y ponemos aquí humedad y aquí P1. Recuerden que los pines deben ser diferentes porque si no, no va a funcionar. Y ya para finalizar, vamos a poner la conductividad para la lectura analógica del pin P2. Hasta allí vamos bien. Son tres variables porque son tres pines diferentes, porque son tres indicadores diferentes. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ahora bien, recordemos que los valores que nos va a arrojar esta variable, que estas tres variables, son valores que van de 0 a 1023. Y ciertamente nosotros solamente tenemos 5 LEDs en cada una de las columnas. Entonces, si tuviéramos 1023 LEDs, simplemente podríamos poner que nos grafique de forma proporcional esos 1023 LEDs. Pero como solo tenemos 5, se hace necesario que hagamos una transformación, que hagamos un mapeo. Un mapeo que vaya de 0 a 1023 a de 0 a 4. ¿Por qué de 0 a 4? Porque esas son las coordenadas que vamos a manejar con cada una de las columnas de LEDs y porque esas son las coordenadas máximas de cada una de las columnas, ¿vale? Para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, para hacerle eso, vamos a pasar de 0 a 1023 para pasarlo de 0 a 4 porque es la cantidad de LEDs que vamos a hacer. Entonces, recuerden que estamos haciendo una regla de 3 y dependiendo de los valores que nos vaya mostrando ahí, nosotros vamos a ir encendiendo 1, 2, 3, 4 o los 5 LEDs, dependiendo de la cantidad de información, dependiendo de la cantidad de información, sí, o de la lectura que nos esté arrojando la variable. Perfecto, entonces eso es lo que vamos a hacer. Como nos toca crear tres mapeos diferentes, entonces es necesario crear tres variables diferentes. En este caso, cada una de esas variables va a estar relacionada con las variables que ya tenemos aquí. Entonces lo que haremos será crear tres variables y le vamos a poner como nombre a cada una, por ejemplo, mapeo temperatura. Vamos a crear la otra que se va a llamar mapeo humedad. Y vamos a crear la otra que se va a llamar mapeo conductividad. Recuerden no dejar espacios entre los nombres de las variables porque se cometería un error en programación, ¿listo? Un error de sintaxis, así se le llama. Una vez que ya hemos creado las tres variables, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a establecer inicialmente el mapeo de la temperatura. Ahorita lo vamos a hacer con las otras dos, ¿vale? Para ir con calma. Vamos a establecer el mapeo de la temperatura para el mapeo, la variable temperatura, mapeo temperatura, la vamos a establecer para el mapeo de la variable temperatura que tenemos acá arriba, que va a ir de 0 a 1023 a 0 a 4. ¿Listo? Ya el código, de hecho, ya el bloque ya viene preparado, porque esos son los valores fijos más o menos que se manejan al leer una lectura, al realizar una lectura analógica y al tratar de visualizarla allí en la pantalla de LED. Entonces lo único que nos hace falta es establecer qué es lo que yo quiero mapear. En este caso lo que queremos mapear viene siendo la variable que se llama temperatura. ¿Listo? Mucho cuidado que aquí tenemos temperatura y aquí tenemos mapeo de temperatura. En ese sentido, la variable mapeo temperatura es quien va a almacenar el valor que nosotros queremos graficar allá en las coordenadas de la matriz de LEDs. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para encender esos LEDs de acuerdo a los valores que están aquí? Muy sencillo. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a crear, en este caso, vamos a crear 4 rangos de números. Inicialmente vamos a crear un rango que si la variable temperatura es igual a 0, lo que nos debe hacer es que nos debe encender el LED que está ubicado en la parte de abajo.
En este caso, ese LED tiene la posición de 0,4, ¿listo? X0 y Y4. Entonces nos va a encender el LED que está en la posición 0,4. Y de igual manera tiene que apagar los otros LEDs que están ubicados en, en las otras posiciones, es decir, los LEDs 0,3, 0,2, 0,1 y 0,0. Ahora les voy a enseñar cómo se apagan los LEDs. Listo, entonces el único que se debe encender es el 0,4 y los demás deben estar apagados, ocultos, ¿vale? Ese es el primer rango de trabajo. El segundo rango lo vamos a tomar desde un valor que va mayor a 0 y menor o igual a 1. Entonces, si el mapeo me da un valor que vaya de 0 a 1, por ejemplo 0,2, 0,3, 0,4, vamos a encender dos grupos de LEDs. En este caso será el LED que ya estaba encendido, o sea, el de la posición 0,4, y también vamos a encender un LED de más arriba, que en este caso va a ser el LED 0,3. Los demás deben estar apagados. Listo para que lo tengan pendiente. El tercer rango que vamos a tener será los números mayores a 1, o sea, el número del mapeo, resultante del mapeo que sea mayor a 1 y que sea menor o igual a 2. Cuando se enciende ese LED, entonces, cuando se dé ese rango de valores del resultante del mapeo, entonces lo que vamos a hacer será encender tres grupos de LEDs. El de 0,4, el de la posición 0,3 y el de la posición 0,2. ¿Listo? Si me van comprendiendo, ¿no? Vamos a ir escalando cada uno de los valores a tal punto que cuando el mapeo me resulte mayor a 3, en este caso, entonces, vamos a tener todos los LEDs encendidos. Ahora, vamos a poner un rango que vaya mayor a 3, ¿sí? Y lo vamos a establecer también para un rango que vaya, perdón, mayor a 3 no, mayor a 2 y menor o igual a 3. Si se da ese rango, entonces vamos a encender los LEDs 0,4, 0,3, 0,2 y además de eso, vamos a encender los LEDs que van a estar en el 0,1. ¿Listo? Vamos a encender 4 LEDs. Ya para finalizar, si el valor es, en este caso, mayor a 3, ¿sí? Si se fue por encima de 3, entonces encendemos todos los LEDs. ¿Listo? Ese es el progreso, esos son los rangos de valores que vamos a manejar y las acciones que vamos a tomar si se cumplen cada una de esas condiciones. Vale, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a pasarlo a código. En ese sentido, el código consiste en lo siguiente. Vamos a establecer un bucle de lógica, perdón, un bucle no, un condicional de si entonces, y dentro de ese si entonces vamos a evaluar las condiciones. ¿Sí? En este caso, nos vamos aquí a lógica y ponemos el símbolo de igual. Ahora, el símbolo, lo primero que vamos a evaluar es la variable mapeo temperatura. No podemos evaluar temperatura porque temperatura va de 0 a 1023 y no se nos va a cumplir esa condición. Vamos a evaluar las condiciones que vayan de 0, en este caso las que sean de mapeo temperatura que van de 0 a 4. Entonces voy ahora a variables y comparo. El primer rango, recuérdenlo, mapeo igual a 0. En este caso, entonces, si el mapeo de la temperatura es igual a 0, debo encender, entonces me voy a LED y enciendo la posición del LED que está en la parte de abajo. En este caso, ese LED es el 0,4. Entonces lo pongo aquí. Pero al mismo tiempo tengo que apagar los otros LEDs, porque si no los apago, entonces cuando me suba, al momento, cuando suba el nivel y después quiera bajar, entonces van a quedar encendidos todos los LEDs que encendí previamente. Es necesario apagar los LEDs que no estoy utilizando al momento que se cumpla la condición. En este caso, estoy utilizando únicamente el LED que está en la posición 0,4, entonces ese es el único que se enciende. Pero los demás se tienen que apagar. ¿Cómo los apago? Aquí en LED me voy a ocultar. Aparte de graficar está ocultar. Entonces ahora oculto y apago lo que no estoy usando. En este caso el 0,3, como ya lo habíamos mencionado, voy a apagar 0,2, todo lo que no estoy utilizando. El 0,1 y ya para finalizar el 0,0. Ahí tenemos la primera condición. Ahora vamos a duplicar aquí y vamos a poner un si no. En este caso, como es una condición que sea mayor a 0 y menor o igual a 1, entonces vamos aquí a lógica
y establecemos un sí. Dentro de ese sí, vamos a evaluar el y, porque vamos a tener dos condiciones. En este caso, la primera condición será que el número sea mayor o igual a cero, mayor que cero, es decir, ¿cuál número? El de mapeo de temperatura. Mayor a cero y menor o igual a 1. ¿Vale? Para que lo tengan presente. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es que si se cumple esta condición debemos graficar los pines, los LEDs que están en la posición 0,4 y también el que está en la posición 0,3 justo encima. Entonces lo que podemos hacer es duplicar este bloque que está aquí, ahí graficamos el primero, graficamos ahora el de 0,3 y los demás los vamos apagando. Aquí está. Podemos apagar el 0,2, el 0,1 y finalmente el 0,0, ¿vale? Para que lo tengan allí presente. Muy bien, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar con la próxima condición, que se acuerden que era la que iba mayor a 1 y menor o igual a 2. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar perdón, vamos a agregar un sino dentro de ese bloque que está allí y vamos a duplicar este que está acá y lo vamos a poner acá, dentro debajo del otro sino. Y ahora lo que vamos a cambiar son los valores, en este caso mayor a 1 y menor o igual que 2. Si se cumple esa condición, entonces vamos aquí a quitar acá un momento, vamos a graficar el 0,4, 0,3 y finalmente el 0,2. Los demás los debemos apagar, así como está aquí. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Para el próximo, si no se cumple esta condición, entonces miren ya cómo vamos haciéndolo de uno en uno. Entonces aquí se va a cumplir la condición que en este caso será mayor a 2 y menor o igual que 3. Y ahora vamos a graficar estos tres, pero en vez de ocultar, venimos y graficamos la posición 0,1 y apagamos el de la posición 0,0. Y para finalizar, entonces, si no se cumple ninguna de esas condiciones, quiere decir que el número será mayor a 3. Y como será mayor a 3, entonces lo que debemos hacer es simplemente establecer un sí entonces dentro de ese, que nos evalúe si la posición es mayor a 3. Si en este caso la variable mapeo temperatura va a ser mayor a 3. Si se cumple esa condición, entonces ahora graficamos todos los LEDs. Vamos a encender todos los LEDs porque eso es precisamente lo que nos hace falta para que se noten todas las posiciones. E inmediatamente lo que haremos será probar que el código esté funcionando con los rangos de valores establecidos. Aquí no apagamos ninguno porque lo contrario, necesitamos encenderlos todos. Entonces ahora si movilizamos el LED, observen que el LED no la lectura. Llegamos a 1023, se nos enciende el indicador y si bajamos, observen que todos los LED también llegan hasta abajo. Tenemos el primer indicador, tanto para arriba como para abajo. ¿Vale? Ahora, es un poco largo así, pero es muy sencillo de realizar. Uno a uno se va realizando cada opción que está allí. Recuerden que va dentro de un sí, sí y un sí no. ¿De acuerdo? No lo vayan a poner debajo, deben ponerlo dentro de cada sí no, así como yo lo hice el paso a paso. Ya tenemos el primer indicador y está funcionando correctamente. Ahora vamos a hacer el segundo indicador. Así como hicimos el mapeo de la temperatura, vamos a hacer también un mapeo para la humedad y también un mapeo para la conductividad. El código va a quedar muy largo, pero simplemente vamos a tener que copiar y pegar cada uno de los bloques que se necesitan. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer aquí, duplico todo esto, lo ponemos aquí, ¿vale? Así como lo estoy mostrando. Y ahora vamos a mapeo humedad y aquí ponemos humedad. Listo, humedad y mapeo humedad. Mapeo humedad y humedad. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar todo este sí entonces que está aquí. Vamos a duplicarlo. Y lo vamos a poner debajo del que ya
perdón, debajo del que ya tenemos. ¿Listo? Justo aquí. Ni adentro ni afuera. O sea, aquí, justo debajo. Y ahora vamos a hacer aquí mapeo conductividad porque ese es el valor que vamos a estar comparando. Y así como cambiamos el mapeo conductividad, también tenemos que cambiar, en este caso, los valores leídos por, perdón, los valores de los LEDs. En este caso, entonces, como la posición es la 2, en X vale 2, entonces todos van a ser 2 en este, 2 aquí, 2 acá, 2 aquí, y así sucesivamente. Cada uno deben ponerlo en 2. Entonces, cambiamos mapeo conductividad en cada uno y asimismo cambian esos LEDs que nosotros queremos encender. Recuerden que en los dos debe ir mapeo conductividad. Cualquier error que cometan aquí en este paso va a dar como resultado que su columna no se encienda correctamente. Entonces simplemente es establecer allí cada uno de esos valores. Aquí recuerden mapeo conductividad. No se confundan entre conductividad y mapeo conductividad. Mapeo conductividad es la variable que tiene el valor verdadero. ¿Listo? Entonces cambiamos allí. Observen que ya se encendió el primer LED. Y ahí para finalizar tenemos aquí también mapeo conductividad. Y aquí ponemos 2. Listo. Este bloque que está aquí parece que se nos desubicó. Vale, perfecto. Entonces, mucho cuidado aquí, profe. Ahorita yo cometí un error y se me salió el bloque de graficar. Entonces, recuerden que este bloque pertenece al que teníamos más arriba. Listo. Vale. Ahora vamos a probar la segunda columna, el segundo indicador correspondiente al pin 1. Aquí está. Bueno, miren, parece que no está funcionando. Entonces, es indispensable que analicemos qué está sucediendo en este caso porque el mapeo de humedad no nos está resultando. Entonces, vamos a ver qué fue lo que sucedió en este caso. Mapeo. Ah, porque pusimos conductividad, parece ser. Mapeo conductividad. Ah, ok. Entonces, como puse mapeo conductividad aquí y era mapeo humedad, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar por mapeo humedad. Listo, para que lo tengan presente. En cada una de las variables que están aquí. Listo, porque si no, entonces no lo habremos, no nos va a funcionar. Entonces, mapeo humedad en cada uno. Son errores de programación que le pueden pasar a cualquiera, pero entonces vamos a analizar. Deben ir probando, listo, ahí se solucionó. Tenemos el segundo indicador y ahora tenemos el tercer indicador. Para el tercer indicador es el mismo proceso, ¿vale? Entonces simplemente tienen que duplicar el mapeo, tienen que poner conductividad y tienen que poner los mismos bloques, pero variando los LEDs que se van a graficar. En este caso las posiciones cambian con X valiendo el número 4. Entonces los invito a que lo hagan de forma autónoma para que les puedan poner en práctica esto que les acabo de realizar. Listo, simplemente es duplicar el bloque de mapeo de humedad y duplicar todo el bloque de sí entonces que está aquí para posteriormente cambiar todos los valores como se los acabo de mostrar. Es lo mismo, lo único que tienen que hacer es agregar todo ese bloque aquí debajo como se los mostré hace un minuto. Si tienen algún inconveniente simplemente me pueden escribir y yo les colaboro a hacer el ejercicio, el procedimiento. Listo. Vale, profe, muchas gracias entonces por estar aquí, por escuchar. Que estén muy bien. Hasta luego.